Aquí Arthur, grabando desde... Bueno, no importa desde dónde. Si alguien encuentra esto, si todavía existe un alguien, tengo una pregunta para ustedes antes de empezar. En un mundo reducido a cenizas y susurros, ¿qué tiene más valor? Un secreto que puede salvarte solo a ti, garantizando tu propia supervivencia a costa de todo lo demás. O una verdad, una simple y peligrosa verdad que podría darle al resto del mundo una oportunidad de luchar. Piénsenlo y si pueden, dejen una respuesta. Me gustaría saber que no soy el único que se ha enfrentado a una elección así. El olor a cordita y a metal quemado llenaba el aire acondicionado del búnker, un perfume enfermizo que se colaba por debajo de la puerta de acero. Las luces de emergencia parpadeaban en un rojo intermitente, pintando mi rostro y la consola en pulsos de sangre y oscuridad. En la pantalla, las últimas líneas del código del proyecto Serafín brillaban con una luz azul espectral, un faro de conocimiento en medio del fin de los tiempos. Mi dedo índice temblaba, suspendido a 1 milímetro de la tecla Enter. Un solo clic para transmitirlo a redes abiertas. Un solo movimiento para traicionar cada orden que me habían dado, o para condenar a la humanidad guardándome su última esperanza como un as en la manga. Los disparos en el pasillo se acercaban cada vez más, un tamborileo que marcaba el final de la cuenta atrás. Deben estarse preguntando como un simple analista de políticas de nivel medio, un tornillo más en la inmensa maquinaria de Washington, terminó con el destino del mundo temblando en la punta de sus dedos. La verdad es que es una historia un poco más complicada. Para entender por qué yo, y solo yo, me encontraba en esa posición, es necesario retroceder el reloj apenas 12 horas. 12 horas antes, cuando el mundo todavía pretendía tener sentido y yo aún era un fantasma con un propósito claro, observando el colapso desde el asiento más seguro y privilegiado de todos, la sala de crisis de la Casa Blanca. Las pantallas de alta definición que cubrían las paredes eran como ventanas a un infierno que se expandía en tiempo real. Mostraban Filadelfia, o lo que quedaba de ella. Las imágenes de los drones Predator eran nítidas, clínicas, desprovistas de sonido, lo que las hacía aún más grotescas. Se veían ríos de gente corriendo en una dirección, y luego, como una marea que choca contra un muro invisible, se dispersaban en todas direcciones. Era una coreografía del pánico, un ballet de terror puro. El general al mando de la Guardia Nacional de Pensilvania no respondía a las llamadas. Su indicador en el mapa de comunicaciones simplemente había pasado de verde a gris. Un silencio digital que gritaba más que cualquier informe. A mi derecha, el secretario de Defensa, un hombre que 2 días antes había hablado con una confianza de hierro sobre la supremacía militar de la nación, ahora no era más que un manojo de nervios y sudor. Su voz, normalmente un trueno de autoridad, se había convertido en un graznido agudo, lanzando órdenes contradictorias a un personal que ya no sabía a quién obedecer. Sus ojos, inyectados en sangre, saltaban de un monitor a otro, incapaces de procesar la magnitud del desastre que se desplegaba frente a él. La tela de su costoso traje estaba arrugada y manchada de un café que había derramado horas antes, una mancha marrón que parecía una herida en su pecho. El director de la CIA, por otro lado, había optado por una respuesta más visceral. Estaba pálido como el mármol, con una capa de sudor frío brillando en su frente. Se mantenía de espaldas a las pantallas, inclinado sobre un pequeño cubo de basura de metal con una dignidad casi cómica. El sonido ahogado y húmedo de sus arcadas era un contrapunto rítmico al zumbido de los servidores y al murmullo frenético de los analistas que aún intentaban trabajar. Nadie le prestaba atención. La normalidad se había fracturado de tal manera que un hombre vomitando por el pánico en el corazón del poder mundial era tan solo parte del nuevo ruido de fondo. Y en medio de todo ese caos estaba yo. Mi corazón latía a un ritmo constante, un metrónomo tranquilo en una sinfonía de histeria. Mis manos no temblaban mientras mis dedos se deslizaban sobre el teclado de mi terminal segura, documentando cada fallo, cada segundo de indecisión, cada orden mal dada. Durante 5 años, mi entrenamiento, mi misma existencia, se había centrado en un único objetivo: infiltrarme en el sistema nervioso del gobierno estadounidense y estar listo para desestabilizarlo desde dentro. Mi pulso era el de un cirujano en medio de una operación delicada, solo que esta vez el paciente estaba muriendo por sí solo, y yo era el único que tomaba notas detalladas de la autopsia en vivo. Mi tapadera era una obra de arte en su mediocridad. Arthur Jensen, analista de políticas de nivel medio, especializado en la asignación de recursos para infraestructuras críticas. Un trabajo tan aburrido que provocaba bostezos en las cenas de empresa. Era un hombre gris de traje gris con una vida gris. Un burócrata diseñado para ser invisible, para que la mirada de los demás se deslizara sobre él sin registrar nada. Nadie sospechaba que ese hombre olvidable tenía acceso a flujos de inteligencia sin filtrar, a datos en crudo que harían que los hombres más poderosos de la sala gritaran si supieran que yo los estaba viendo.
Las primeras alertas sobre un incidente de salud pública con comportamiento anómalo en los suburbios de Filadelfia fueron para mí como encontrar una veta de oro puro. Mientras los demás lo catalogaban como un posible motín o un brote de una nueva droga de diseño, mis protocolos de análisis de patrones me gritaron la verdad mucho antes. Retransmití los informes iniciales, los vídeos de los móviles de los primeros policías en llegar, las grabaciones de las frenéticas llamadas al 911 directamente a mi contacto en Moscú. Era un tesoro de incompetencia, la crónica de una superpotencia paralizada por la incredulidad. Mi trabajo nunca había sido tan fácil. Cada dato que enviaba era una pequeña victoria, una daga invisible que clavaba en el costado del águila, la respuesta lenta de los CDC, la vacilación de la Guardia Nacional, la decisión de la Casa Blanca de minimizar el incidente en la prensa para evitar el pánico. Una frase que siempre, sin excepción, precede al pánico masivo. Mis informes eran detallados, clínicos, llenos de pruebas irrefutables. Moscú estaría encantado. Estaba cumpliendo mi misión más allá de las expectativas más optimistas. Estaba presenciando el suicidio de un imperio y vendiendo entradas en primera fila a sus enemigos. Pero entonces, en mitad de la transmisión de un archivo de vídeo especialmente condenatorio, las imágenes térmicas de un hospital de campaña siendo invadido desde dentro, la conexión se cortó. No fue un corte normal, no fue un error de red, fue un silencio absoluto. La terminal de encriptación cuántica que usaba para comunicarme con el Kremlin, mi cordón umbilical con mi patria y mi propósito, se quedó muerta. Un simple mensaje apareció en mi pantalla, un epitafio digital. Error de handshake. El receptor no responde. Un vacío. Un abismo donde antes había una conexión segura. Al principio pensé que era una contramedida estadounidense que finalmente me habían detectado. Un sudor helado me recorrió la espalda, una sensación desconocida para mí. Mi mano se detuvo sobre el teclado por primera vez en horas. Ejecuté 3 protocolos de diagnóstico diferentes, intentando encontrar una explicación, una ruta alternativa, una señal de vida al otro lado del mundo. Pero todo volvía con el mismo resultado: silencio. La red a la que me conectaba no es que estuviera bloqueada, simplemente ya no existía, como si alguien hubiera apagado las luces en Moscú. La comprensión me golpeó no como un rayo, sino como una lenta y fría marea que sube por tus piernas, paralizándote. La plaga. El caos que veía en las pantallas frente a mí no era un problema local, un desastre americano. No respetaba banderas ni ideologías. No le importaban las fronteras ni las alianzas militares. Si había podido cruzar un océano y un continente en cuestión de días para llegar a las puertas del Kremlin y apagar sus luces, significaba que no había ningún lugar seguro. No había un otro lado. No había una misión. Estaba completamente solo. Mi habilidad principal nunca fue la fuerza bruta ni el combate cuerpo a cuerpo. De hecho, siempre fui mediocre en esas disciplinas durante mi entrenamiento. Mi verdadera arma, la razón por la que fui elegido para esta misión, era la información, el conocimiento. Sabía de la existencia de 3 búnkeres de gobierno profundo que no figuraban en ningún mapa oficial, lugares diseñados para que la élite de la élite sobreviviera incluso a un holocausto nuclear. Conocía sus protocolos de acceso, sus debilidades en el sistema de ventilación, incluso los perfiles psicológicos de los comandantes a cargo. Conocía los protocolos de continuidad del gobierno mejor que la mayoría de los hombres que los habían diseñado. Sabía dónde estaban las lagunas, los puntos ciegos, las suposiciones erróneas sobre la naturaleza humana que los hacían vulnerables. Tenía en mi memoria, no en un archivo digital, sino grabadas a fuego en mi cerebro, las contraseñas maestras para acceder a las redes de satélites espía y a la flota de drones de vigilancia global. Mientras el poder tangible, los ejércitos, los gobiernos, las economías, se desmoronaba y se convertía en polvo, yo me convertí, irónicamente, en el fantasma más poderoso del planeta. El desafío, por supuesto, no era tener la información, sino saber cómo utilizarla para seguir con vida. El servicio secreto ya había comenzado a moverse. Podía oír sus comunicaciones a través de mi auricular, órdenes secas y tensas sobre la evacuación del personal esencial nivel 1. El presidente ya no estaba en el edificio, se lo habían llevado hacía una hora. Ahora estaban sacando a los restos del gabinete y a los altos mandos militares. Me enfrentaba a mi primera elección crítica en este nuevo mundo sin reglas. Podría usar mi nivel de acceso, Arthur Jensen, el analista de infraestructuras, para colarme en esa evacuación. Mi acreditación me permitiría pasar los primeros controles. Podría argumentar que mi conocimiento sobre la red eléctrica y las comunicaciones era vital. Era una apuesta. Me daría un billete a uno de esos búnkeres de alta seguridad con comida, agua y protección. Pero también significaría someterme a un escrutinio intenso.
En un búnker cerrado con el tiempo en sus manos, alguien podría empezar a tirar del hilo de mi pasado. Y mi tapadera, aunque excelente, quizá no resistiría un asedio de esa magnitud. La alternativa era mucho más arriesgada a corto plazo, pero potencialmente más segura a largo plazo. Podía usar mi conocimiento no para unirme a ellos, sino para desaparecer, convertirme en una sombra. Mientras ellos seguían los protocolos establecidos, yo podía aprovecharme de las fallas de esos mismos protocolos. Podía acceder a un vehículo blindado que no estaba en el inventario oficial. Podía dirigirme a un refugio más pequeño, olvidado, que solo yo conocía. Podía usar los secretos de la nación para desvanecerme, para sobrevivir por mi cuenta, utilizando sus propios recursos contra ella. Fue entonces cuando la alarma general de intrusión resonó por todo el complejo. Una luz estroboscópica se unió al parpadeo rojo de las luces de emergencia y una voz metálica y repetitiva anunció: «Alerta de brecha. Nivel subterráneo 3, alerta de brecha». Ya no era un problema en una pantalla a cientos de kilómetros de distancia. El infierno no estaba llamando a la puerta. Ya la había derribado y estaba subiendo por las escaleras. El sonido de disparos automáticos secos y cercanos comenzó a oírse por los pasillos, ahogando la voz de la alarma. El pánico en la sala de crisis alcanzó un nuevo nivel. Los analistas que antes intentaban mantener la compostura ahora volcaban sillas y mesas en su huida desesperada hacia la salida de emergencia que custodiaban los agentes del servicio secreto. El general que quedaba al mando gritaba algo sobre contener el perímetro, pero sus palabras se perdían en el caos. Era el fin. El corazón del imperio estaba siendo invadido, no por un ejército enemigo, sino por sus propios ciudadanos enfermos y hambrientos. Una ironía que no se me escapó. Mientras el resto corría hacia una posible salvación o una muerte segura, yo me moví en la dirección contraria. Me deslicé hacia la terminal principal del supervisor, una que había estado vacía desde que su ocupante huyó presa del pánico. Mis dedos volaron sobre el teclado, introduciendo una serie de comandos y anulaciones que había memorizado años atrás para una contingencia como esta. No buscaba rutas de escape ni protocolos de seguridad. Buscaba el índice de los proyectos de investigación más secretos, los programas de acceso restringido enterrados bajo capas y capas de clasificación de seguridad. Una corazonada, un instinto de espía que me gritaba que la explicación a todo esto no podía ser simplemente un acto de la naturaleza. Y allí estaba, un nombre de archivo que no debería existir en una red gubernamental. Proyecto Serafín. Estaba clasificado por encima de la seguridad nuclear, del programa de protección de testigos, de todo. Mi nivel de acceso no era suficiente, pero conocía las puertas traseras del sistema. Usé el código de anulación personal del director de la CIA, que yo mismo le había robado digitalmente hacía 6 meses. La pantalla parpadeó y el archivo se abrió. No era un protocolo de defensa, no era un arma, era un programa de investigación biológica. Un proyecto conjunto entre el DARPA y una corporación privada de biotecnología. La localización del laboratorio principal me heló la sangre que hasta ese momento se había mantenido tan caliente y tranquila en mis venas. Una instalación remota en el desierto de Nevada. Y los registros de envío mostraban una pérdida de contención de muestra solo 3 semanas antes. No había sido Filadelfia el origen. Filadelfia solo había sido el primer lugar donde la presa se había roto de forma visible. La fuente estaba aquí, en este archivo. Seguí leyendo, mi mente absorbiendo los datos a una velocidad febril. El archivo contenía todo. La estructura genética del patógeno, su método de transmisión, su velocidad de incubación. Y enterrado en el último anexo bajo el título Contramedidas potenciales, estaba lo que buscaba. No era una cura, no era un antídoto, pero eran los datos brutos, las secuencias de proteínas y los ensayos fallidos que mostraban un camino. Era la base para una posible vacuna, la receta para la esperanza, una receta que ahora solo yo poseía. Moscú seguía en silencio. Mi misión, mi país, mi vida entera hasta ese momento. Todo se había vuelto irrelevante, un eco de un mundo que probablemente ya no existía. ¿Lealtad a qué? ¿A un gobierno que me había abandonado? ¿A una bandera que quizá ahora solo ondeaba sobre ruinas y muertos? La única lealtad que importaba ahora era la supervivencia, y en mi pantalla brillaba la póliza de seguro definitiva. El conocimiento del proyecto Serafín era mi carta de triunfo. La elección final se presentó ante mí, clara y terrible en su simplicidad. Podía asegurar el archivo, encriptarlo en una unidad de estado sólido que llevaba en mi bolsillo y desaparecer. Con esos datos podría negociar mi entrada en cualquier búnker, en cualquier comunidad superviviente que tuviera los recursos para entender su valor. Podría comprar mi seguridad, mi vida, vendiendo el secreto más importante de la historia de la humanidad al mejor postor. Sería la culminación de mi vida como espía, usar la información como arma para mi propio beneficio. O podía hacer lo impensable, podía basar los datos,
transmitirlos en todos los canales abiertos, sin encriptar, lanzarlos a los 4 vientos digitales con la esperanza de que algún científico, en algún laboratorio universitario olvidado, en algún sótano de un hospital en cualquier parte del mundo, los encontrara. Darle a la humanidad una oportunidad, por pequeña que fuera, de luchar. Sería el mayor acto de traición a mi entrenamiento, a mi misión, a todo lo que había sido, pero podría ser el único acto de verdadera lealtad que me quedaba. Los disparos se oían ya justo al otro lado de la puerta, el sonido de la madera astillándose y el metal retorciéndose. No me quedaba tiempo. El espía en mí, el hombre que había sido entrenado para sobrevivir a cualquier coste, gritaba que guardara el secreto, que la supervivencia del individuo es la única ley que importa cuando el mundo se acaba, que la humanidad no merecía ser salvada, no después de la estupidez y la arrogancia que la habían llevado a este punto. Mi mano se movió, firme, hacia la unidad de almacenamiento, pero entonces algo más se agitó en mi interior. Una duda, una pregunta susurrada en el fondo de mi mente. ¿De qué sirve sobrevivir en un mundo muerto? ¿De qué sirve ser el último hombre con un secreto si no hay nadie con quien compartirlo? Nadie a quien venderlo, nadie de quien esconderse. El hombre que se escondía debajo del espía se preguntaba si todavía quedaba un mundo por el que mereciera la pena guardar secretos. Una pequeña, estúpida e ilógica chispa de algo que no había sentido en mucho tiempo. Miré la pantalla una última vez. El cursor parpadeaba rítmicamente al final de la línea de comando para la transmisión masiva. Era un corazón digital, esperando una orden. Fuera, los gritos de los vivos se mezclaban con los gruñidos de los muertos. El sonido de un agente del servicio secreto vaciando su cargador, seguido de un silencio abrupto y un grito ahogado. La puerta no aguantaría mucho más. Tenía que decidir. Tenía que elegir qué clase de monstruo sería en el mundo que estaban haciendo. La idea de la comunidad, de un futuro, parecía una fantasía infantil en ese momento. Mi entrenamiento me había enseñado a ver a las personas como activos o amenazas, nada más. Pero la idea de pasar el resto de mi existencia, ya fuera corta o larga, solo con el peso de este conocimiento, sabiendo que podría haber hecho algo, esa idea generaba una sensación de frío en mi estómago que ni siquiera la inminente amenaza de muerte podía igualar. Una soledad más profunda que cualquier búnker. Mi atención se desvió hacia una de las pantallas que aún funcionaba. Mostraba una calle en DC, no muy lejos de donde me encontraba. Una mujer estaba intentando meter a un niño en un coche mientras una de esas cosas se acercaba cojeando. No había nada que yo pudiera hacer por ella, no directamente, pero la imagen se quedó grabada en mi retina. Un individuo anónimo, una vida sin importancia en el gran esquema de las cosas, luchando por otro. ¿Era eso estupidez? ¿O era la única cosa que nos impedía convertirnos en los monstruos que nos cazaban? El metal de la puerta de la sala de crisis se abolló hacia adentro con un golpe ensordecedor. Un segundo golpe y la cerradura saltó por los aires. El tiempo se había acabado. Ya no había espacio para el análisis ni la deliberación, solo para el instinto. El mío, forjado en años de engaño y supervivencia, me decía una cosa. Pero la imagen de esa mujer y ese niño me decía otra completamente distinta. Mis dedos, que habían estado paralizados por la indecisión, se movieron con una rapidez y una certeza que me sorprendieron a mí mismo. El primer infectado entró tropezando en la sala. Era un agente del servicio secreto, o lo que quedaba de él. Su traje estaba hecho jirones y un ojo colgaba de su cuenca, pero su cuerpo se movía con un propósito antinatural y espasmódico. Su mirada vacía se fijó en mí, el único ser vivo que quedaba en la habitación. Detrás de él, 2 más se abalanzaban por el hueco de la puerta. No me quedaban más que unos segundos antes de que estuvieran sobre mí, antes de que el espía, el hombre y sus secretos se convirtieran en simple carne. Ignoré a la gente que se acercaba. Mi atención estaba fija en la terminal. El sonido de sus pies arrastrándose sobre los cristales rotos era como el tic-tac de un reloj. El olor a sangre y a carne en descomposición llenó el aire. Un hedor nauseabundo que me revolvió el estómago. Podía sentir su presencia a mi espalda, el frío que emanaba de su cuerpo no muerto. Era el fin de la línea, la última jugada de la partida. Y en ese instante final, tomé mi decisión. Una que definiría no solo si viviría o moriría, sino por qué. Me lancé hacia un lado justo cuando la criatura se abalanzaba sobre mi silla. Rodé por el suelo, sintiendo el crujido de los fragmentos de cristal bajo mis manos. El agente impactó contra la consola con un golpe sordo y las pantallas parpadearon y murieron, sumiendo la sala en la única y parpadeante luz roja de emergencia. Me puse en pie de un salto, con la espalda pegada a la pared fría, y vi cómo los otros 2 entraban, sus movimientos erráticos y descoordinados, pero implacablemente dirigidos hacia mí. No tenía arma, solo mi ingenio. Mi mente, entrenada para encontrar patrones y debilidades, escaneó la habitación en una fracción de segundo.
cables de alta tensión sueltos de la consola destrozada, un extintor de incendios en la pared, una pesada bandera americana con su asta de metal caída en una esquina. Eran opciones pobres, casi inútiles, contra 3 de esas cosas. Mi plan de escape, el que había trazado para desaparecer, dependía de salir de esa sala sin ser detectado, no de luchar para salir de ella. Mis planes se habían desmoronado. El primer agente se desenredó de la consola y volvió a girarse hacia mí. Un gruñido bajo y gutural emanó de su garganta. Podía ver los detalles que las cámaras de los drones nunca mostraban. Las venas negras que se marcaban bajo su piel pálida, como un mapa de carreteras de la enfermedad. La forma en que sus mandíbulas se movían, como si masticara algo que no estaba ahí. La total y absoluta ausencia de inteligencia en sus ojos. No era un hombre. Era una marioneta cuyo único instinto era propagar su propia plaga. Mientras los otros 2 se acercaban desde el flanco, mi cerebro hizo algo que no esperaba. En lugar de calcular las probabilidades de supervivencia, que eran casi nulas, reprodujo mi última acción en la terminal. El movimiento de mis dedos, la orden ejecutada, la luz verde de confirmación que brilló por una fracción de segundo antes de que el agente destrozara la consola. Una sensación extraña recorrió mi cuerpo. No era miedo, no era resignación. Era algo parecido a la satisfacción, una extraña y oscura paz. Agarré el pesado asta de la bandera. El águila de latón de la punta le daba un buen peso. No era una lanza, pero era mejor que nada. La empuñé con ambas manos, como un bate de béisbol, sintiendo el frío del metal. El primer infectado se lanzó hacia mí, con los brazos extendidos y los dedos como garras. Esperé hasta el último segundo, hasta que pude oler su aliento a tumba, y balancé el asta con toda la fuerza que pude reunir, apuntando a un lado de su cabeza. El impacto fue sordo y húmedo. El impacto del asta de metal contra el cráneo del agente fue nauseabundo, un sonido húmedo y crujiente que resonó en la pequeña sala. No fue un golpe limpio que lo derribara. En lugar de caer, la criatura simplemente tropezó hacia un lado, con la cabeza torcida en un ángulo imposible. Un líquido oscuro y espeso comenzó a manar de la abolladura en su sien, pero sus piernas siguieron moviéndose. Se enderezó con un espasmo y su única pupila funcional volvió a fijarse en mí. No había dolor en su expresión, solo un impulso renovado y voraz que ignoraba por completo el daño catastrófico que acababa de sufrir. Los otros 2 no esperaron. Se separaron, intentando flanquearme. Sus movimientos eran una mezcla grotesca de la agilidad humana que una vez tuvieron y una rigidez de rigor mortis que los hacía torpes y sin embargo impredecibles. Uno de ellos se arrastró por encima de la mesa de conferencias volcada, sus uñas arañando la madera. El otro se mantuvo bajo, rodeándome por la izquierda con la cabeza gacha como un toro a punto de embestir. El aire estaba espeso con su hedor, un olor a carnicería vieja y a ropa húmeda y olvidada. Mi corazón martillaba contra mis costillas, un tambor de guerra para una batalla perdida. Balancé el asta de nuevo, esta vez en un arco amplio para mantenerlos a distancia. El que estaba a mi izquierda retrocedió instintivamente, dándome un segundo de respiro. Pero el que estaba sobre la mesa no se detuvo. Saltó. Aterrizó a apenas 1 metro de mí y el impulso lo hizo caer. Me abalancé, no para atacar, sino para escapar. Salté sobre su cuerpo que se retorcía en el suelo y corrí hacia la pared opuesta. Mi mente, mi único aliado real, gritaba una única palabra: protocolos. Y recordé un detalle inútil de un plano arquitectónico que había estudiado hacía años. Detrás de un panel de mantenimiento, camuflado como parte de la pared de madera, había un antiguo conducto de servicio de la era de la Guerra Fría. Nunca había sido sellado oficialmente. Era una reliquia, un riesgo de seguridad que nadie se había molestado en arreglar. Mis manos buscaron a tientas la junta invisible en la madera, mientras los 3 infectados se reagrupaban y comenzaban a avanzar hacia mí. Podía oír sus gruñidos guturales, el chasquido de sus dientes, el sonido de sus pies arrastrándose sobre los escombros. El panel estaba atascado. El sudor me corría por la frente y me picaba en los ojos. Tiré con todas mis fuerzas. La madera vieja crujió en señal de protesta. El primer infectado, el del cráneo abollado, estaba a solo un brazo de distancia. Sus dedos se cerraron sobre la manga de mi chaqueta. Sentí un tirón violento y la tela se rasgó. El panel finalmente cedió con un fuerte chasquido, revelando una oscuridad absoluta y un soplo de aire viciado y mohoso. Me arrojé de espaldas al agujero sin mirar atrás, justo cuando los dedos de la criatura arañaban mi antebrazo. Un dolor agudo y ardiente. Caí en la oscuridad, aterrizando sobre un montón de cables polvorientos. El espacio era increíblemente estrecho. Apenas podía ponerme en cuclillas. El polvo, acumulado durante décadas, llenaba el aire y me hacía toser. Un sonido ahogado y seco que temí que los atrajera. Pero solo oí sus gruñidos de frustración desde la abertura, demasiado grandes para seguirme con rapidez.
Empujé el panel de madera para cerrarlo, y la oscuridad se volvió total, absoluta. Estaba ciego, con el sonido de mi propia respiración jadeante y el latido de mi corazón resonando en el espacio confinado. El dolor en mi brazo era una brasa ardiente. Comencé a arrastrarme, moviéndome a ciegas por el túnel. Mis manos se encontraban con tuberías frías y húmedas, cables gruesos y ocasionalmente algo blando y crujiente que preferí no identificar. El aire era denso, casi irrespirable, con un olor a metal oxidado, a ozono y a la decadencia de un lugar olvidado por el tiempo. Cada metro era una lucha. El pánico, esa emoción que siempre había considerado una debilidad en los demás, amenazaba con ahogarme, una mano fría apretando mi garganta. Lo combatí centrándome en el plano mental del edificio. Tenía que seguir adelante. El túnel descendía gradualmente. Pronto, el sonido de mis movimientos fue acompañado por el goteo constante de agua. El suelo se volvió resbaladizo, cubierto de un cieno helado. En la oscuridad, mi imaginación comenzó a jugar conmigo. Cada goteo era un paso. Cada roce de mi ropa contra una tubería era la mano de un infectado. Me detuve, conteniendo la respiración, escuchando. Pero solo había silencio y el eco del agua. Un silencio que era casi tan aterrador como los gruñidos. Significaba que estaba solo, realmente solo. Después de lo que pareció una eternidad, mis manos encontraron una superficie diferente, una escalera de metal oxidado que ascendía hacia la oscuridad. Comencé a subir peldaño a peldaño con los músculos de mis brazos y piernas temblando por el esfuerzo. El asta de la bandera la había perdido en la caída, mi única arma se había ido. Ahora solo tenía mi conocimiento. Subí y subí, hasta que mi cabeza golpeó algo metálico. Una escotilla. Empujé. Estaba pesada, pero se movió con un chirrido quejumbroso que resonó en el pozo. La luz del día me cegó. Salí parpadeando a un pequeño cuarto de servicio, lleno de viejos equipos de jardinería y bolsas de fertilizante. El aire fresco, aunque teñido con el olor a humo lejano, fue como un trago de agua pura después de estar a punto de ahogarme. Me apoyé contra la pared, con el pecho subiendo y bajando espasmódicamente, intentando recuperar el aliento. Y entonces lo miré. El arañazo en mi antebrazo. 3 líneas paralelas, profundas, rojas e hinchadas. La piel estaba rota. Unas finas gotas de sangre brotaban de los cortes. La pregunta me golpeó con la fuerza de un golpe físico. ¿Cuánto tiempo? Mi entrenamiento como espía incluía protocolos para resistir interrogatorios, para detectar vigilancia, para mentir con una credibilidad absoluta, pero no incluía nada para esto. No había un manual para determinar si el arañazo de una abominación reanimada te convertiría en una de ellas. El pánico volvió, frío y afilado. ¿Eran solo las uñas sucias? ¿O el patógeno se transmitía por cualquier tipo de contacto con fluidos, no solo una mordedura? El proyecto Serafín no era específico en ese detalle. Una terrible falta de información. Busqué frenéticamente en el pequeño cuarto. Encontré un botiquín de primeros auxilios en la pared cubierto de polvo. Lo arranqué y lo abrí con manos temblorosas. Mis dedos torpes derramaron la mitad del contenido al suelo. Encontré una botella de alcohol isopropílico y unas gasas. Vertí el líquido sobre la herida. El dolor fue cegador. Un fuego blanco que me recorrió el brazo y me hizo gritar ahogadamente. Era un dolor limpio, purificador, y me aferré a él. Era mejor que la incertidumbre. Limpié la herida con una brutalidad que esperaba que fuera suficiente. Vendé el brazo con fuerza, apretando tanto que mis dedos empezaron a hormiguear. Tenía que salir de allí. La Casa Blanca ya no era un búnker, era una tumba. Una tumba que yo había ayudado a acabar con mis informes. La ironía era tan amarga que casi me hizo reír. Salí con cautela del cuarto de servicio, que daba a una parte descuidada de los jardines del sur. El césped, normalmente inmaculado, estaba pisoteado y cubierto de papeles y basura. A lo lejos podía ver una de las fuentes, pero el agua no corría. El silencio era la cosa más extraña. Washington DC nunca estaba en silencio. Siempre había un zumbido subyacente de tráfico, sirenas, gente. Ahora, el único sonido era el viento que soplaba a través de los árboles y el distante y ocasional gemido de una sirena de emergencia que sonaba como un lamento moribundo. Era el sonido de una ciudad que había sufrido un derrame cerebral masivo. Las funciones vitales se estaban apagando una por una. Era un paisaje sonoro de absoluta desolación. Vi varios coches abandonados en una de las vías de servicio. La mayoría eran sedanes negros del gobierno, algunos con las puertas abiertas de par en par, como si sus ocupantes hubieran huido a mitad de un pensamiento. Elegí uno que parecía intacto. Romper la ventana y hacer un puente era un juego de niños, una de las primeras habilidades prácticas que aprendí en mi formación. En menos de un minuto el motor cobró vida con un rugido que pareció sacrílego en medio del silencio. Antes de irme revisé la guantera y el maletero. En la guantera solo había un manual de usuario y un par de gafas de sol baratas.
Pero en el maletero, junto a un chaleco antibalas del servicio secreto, encontré un tesoro. Un pequeño kit de emergencia que contenía una botella de agua, 2 barritas energéticas rancias, una linterna y una radio de manivela. Era más de lo que había tenido hacía 5 minutos. Metí el chaleco en el asiento del copiloto. Me bebí la mitad de la botella de agua de un trago, sintiendo como el líquido frío aliviaba mi garganta reseca, y puse el coche en marcha. Conducir por las calles de Washington fue una experiencia surrealista. El caos no era como en las películas, con explosiones y ejércitos luchando en cada esquina. Era un caos más silencioso y personal. Coches bloqueando intersecciones en ángulos extraños, cuerpos tirados en las aceras, algunos inmóviles, otros retorciéndose débilmente. Vi a un pequeño grupo de infectados rodeando un autobús urbano, golpeando inútilmente las ventanas mientras la gente dentro miraba con rostros sin expresión. No me detuve, no podía. Mientras conducía, mi mente analítica comenzó a reafirmarse, apartando el pánico. Necesitaba confirmar algo. Necesitaba saber si mi último acto en la sala de crisis había sido en vano. En mi bolsillo tenía un pequeño dispositivo, un punto de acceso seguro del tamaño de una moneda. No se conectaba a redes gubernamentales, sino que buscaba nodos de datos de código abierto, la columna vertebral de la Internet civil. Era una de mis herramientas de escucha. Encontré un lugar relativamente seguro, un callejón entre 2 edificios de oficinas, y lo activé. Conecté el dispositivo a un viejo portátil reforzado que siempre llevaba en mi mochila de Arthur Jensen. La mochila era parte de mi tapadera, un analista siempre preparado. La máquina tardó un momento en arrancar, su ventilador zumbando ruidosamente en el silencio del coche. Ignoré las redes caídas y los mensajes de error, y me dirigí directamente a los repositorios de datos académicos y a los trackers de torrents públicos, los lugares donde la información, una vez liberada, se replica como un virus. Y allí estaba: Seraphim Data Packet Full Unredacted.zip. El nombre del archivo era inconfundible. Lo había nombrado yo mismo en esa fracción de segundo antes de pulsar Enter. No había una sola copia. Había miles. Se estaba replicando a una velocidad exponencial. Científicos, hackers, periodistas, gente normal, estaban descargando y compartiendo el archivo, creando un espejo tras otro. Lo había conseguido. La información estaba ahí fuera, libre, imposible de contener, como la propia plaga. Una parte de mí, el espía entrenado, el operativo disciplinado, gritó en silencio. Había regalado la única moneda de cambio que tenía, la palanca definitiva. Había desarmado mi futuro por un impulso, por un sentimiento. Era una estupidez táctica del más alto nivel, un error que cualquier superior me habría ejecutado por cometer. Me había despojado de mi poder, de mi única ventaja en este nuevo y brutal mundo. Me había convertido voluntariamente en un hombre común, pero otra parte de mí, una parte que no sabía que existía, sintió una extraña sensación de ligereza. El peso de la misión, la carga de la lealtad a una patria que ya no sabía si existía, la presión de los secretos, todo se había ido. Por primera vez en mi vida adulta no tenía órdenes que seguir ni informes que enviar. Mi único objetivo, mi única misión, era la más simple de todas: sobrevivir hasta el amanecer, y luego sobrevivir hasta el siguiente. El arañazo en mi brazo me recordó lo precaria que era incluso esa simple misión. Ahora necesitaba un destino. Los grandes búnkeres del gobierno, como Monte Weather, estaban fuera de discusión. Estarían llenos de generales, políticos y agentes del servicio secreto. Sería como meterme en una jaula de leones. Pero yo conocía otros lugares, lugares más pequeños, olvidados, puestos de escucha de la NSA, estaciones de monitoreo sísmico con instalaciones subterráneas, laboratorios de investigación abandonados, lugares que tenían energía, comunicaciones y defensas, pero que no figuraban en ninguna lista de evacuación prioritaria. Había uno en particular que me vino a la mente: una estación de monitoreo atmosférico en las montañas de Virginia Occidental. Oficialmente medía la calidad del aire. Extraoficialmente era un puesto de escucha de la NSA diseñado para interceptar comunicaciones por satélite. Tenía sus propios generadores diésel, un pozo de agua profundo, y lo más importante, estaba aislado y era fácilmente defendible por una sola persona. Estaba a unas 4 horas en coche, si las carreteras estaban despejadas. Era mi mejor opción. Puse el coche en marcha de nuevo, saliendo del callejón y enfilando hacia el oeste, dejando atrás los monumentos de un poder moribundo. El sol comenzaba a bajar en el horizonte, pintando el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. La belleza del atardecer era una burla cruel sobre la fealdad que se desarrollaba abajo. Las sombras se alargaban, convirtiendo las calles en un laberinto de luz y oscuridad. Y yo sabía, instintivamente, que la oscuridad era el dominio de los cazadores.
Tenía que seguir moviéndome. El arañazo en mi brazo seguía ardiendo, una quemazón sorda y persistente. Me encontré mirándolo cada pocos minutos en los semáforos en rojo, que ahora eran meras sugerencias decorativas. La hinchazón no parecía haber aumentado, pero la piel a su alrededor tenía un tono rojizo que no me gustaba. Luché contra el impulso de rascarme. Tenía que ser clínico, observador, como si estuviera analizando una amenaza externa, no una que podría estar creciendo dentro de mi propia sangre. Mientras conducía por el puente Key, vi el río Potomac debajo. El agua fluía tranquilamente, indiferente al colapso que ocurría en sus orillas. Por un momento sentí un impulso abrumador de detenerme, salir del coche y simplemente saltar, terminarlo todo, acabar con la incertidumbre, el miedo, la soledad. Sería fácil, una última decisión, limpia y definitiva. Pero la imagen de la terminal, la confirmación de que el archivo se estaba extendiendo me detuvo. Había tomado una decisión en esa sala. Tenía que ver si importaba. La ciudad dio paso a los suburbios y estos a su vez comenzaron a disolverse en carreteras más rurales. El tráfico disminuyó, pero los signos del caos seguían ahí. Coches abandonados en las cunetas. Ocasionalmente, un incendio en una casa lejana, enviando una columna de humo negro hacia el cielo crepuscular. Cada señal de civilización que pasaba parecía una reliquia de una era perdida. Gasolineras, restaurantes de comida rápida, centros comerciales, todos silenciosos, oscuros, como tumbas a la espera de sus ocupantes. Mi mochila estaba en el asiento del copiloto. El portátil, la radio de manivela, las 2 barritas energéticas. Eran todas mis posesiones en el mundo. Todo lo que quedaba de Arthur Jensen y del espía que se escondía detrás de él. Me di cuenta de que no tenía un arma de fuego. Una omisión estúpida. Mi entrenamiento se había centrado en el espionaje, no en el combate. Siempre asumí que si las cosas llegaban a los disparos, ya habría fallado en mi misión. Ahora, una simple pistola parecía el objeto más valioso del universo. La paranoia es un estado mental familiar para un espía. Siempre estás escuchando pasos que no existen, viendo caras en la multitud que te siguen, sintiendo el peso de ojos invisibles sobre ti. Pero esto era diferente. No era la paranoia de ser descubierto, era la paranoia de ser devorado. Cada sombra que se movía a un lado de la carretera, cada animal que cruzaba frente a los faros, hacía que mi corazón diera un vuelco y mi pie se moviera hacia el freno. Mis nudillos estaban blancos sobre el volante. La noche cayó por completo. La única luz era la de mis faros, cortando un túnel a través de la oscuridad de los Apalaches. Apagué la radio del coche. El silencio era mejor que la estática, o peor aún, que una de esas transmisiones de emergencia en bucle con su voz monótona y tranquilizadora que solo servía para aumentar el terror. Quería escuchar. Necesitaba oír si algo se acercaba. El silencio era mi primera línea de defensa. Mis oídos, afinados por años de escucha clandestina, estaban en alerta máxima. Pensé en mi contacto en Moscú. Un hombre mayor, llamado Víctor, había sido mi mentor. Un hombre cínico, pragmático, que creía que la humanidad era un experimento fallido y que el poder era la única realidad. Él me habría llamado idiota por lo que hice, un sentimental estúpido. Lealtad a la humanidad, se habría reído. La humanidad es una plaga con zapatos. Tal vez tenía razón. Tal vez solo había liberado el manual de instrucciones de un arma biológica en un mundo demasiado estúpido para usarlo sabiamente. De repente los faros iluminaron algo en medio de la carretera. Un control, no uno oficial, con luces intermitentes y uniformes. Era una barricada improvisada, hecha con un par de coches viejos y algunos neumáticos. Y había gente, hombres con rifles de caza, de pie alrededor de una hoguera en un barril de petróleo. Civiles, sobrevivientes, o quizás algo peor. Reduje la velocidad. Mi mente evaluando la situación a la velocidad de un superordenador. Amenaza u oportunidad. Detenerse o acelerar. No parecían infectados. Se movían con propósito, y la forma en que sostenían sus armas demostraba familiaridad. Pero sus rostros, iluminados por el fuego danzante, eran duros y desconfiados. Me hicieron una señal para que me detuviera con una linterna. Podía dar la vuelta, pero no sabía si había otros caminos. Podía intentar pasar a través de la barricada, pero un disparo en un neumático me dejaría varado en su territorio. Decidí detenerme, pero mantuve el coche en marcha y la mano cerca de la palanca de cambios. Un hombre se acercó a mi ventana. Era corpulento, con una barba descuidada y ojos pequeños y brillantes que me escrutaron de arriba abajo. Su rifle de caza descansaba en la curva de su brazo, apuntando casualmente hacia mi pecho. No dijo nada, solo esperó. El silencio era una prueba. Quería que yo hablara primero, que revelara mis intenciones. Era una táctica de interrogatorio básica y me negué a caer en ella. Simplemente lo miré, manteniendo mi expresión neutra, mi rostro el de un simple viajero cansado.
¿A dónde te diriges?, y preguntó finalmente. Su voz era grave, áspera por el humo o el whisky. Al oeste, respondí. Simple. Verás, tengo familia en las montañas. Una mentira fácil, creíble. La familia era la única razón por la que alguien estaría en estas carreteras ahora. Él entrecerró los ojos. Todo el mundo tiene familia en las montañas estos días. ¿Qué llevas en el coche? Casi nada. Algo de ropa, un poco de agua. Lo que pude coger. Mantuve mis manos visibles en el volante. Un gesto de no agresión. El hombre miró por encima de mi hombro, al asiento del copiloto. Sus ojos se posaron en la mochila y sobre todo en el chaleco antibalas del servicio secreto que yacía encima. Su expresión cambió sutilmente. La desconfianza se agudizó, convirtiéndose en algo más codicioso, más peligroso. Vio el logo, vio a un hombre del gobierno. Y en este nuevo mundo, ser del gobierno no te convertía en una autoridad, te convertía en un botín, en alguien que probablemente tenía cosas que merecía la pena quitarle. Eso es un chaleco del gobierno, dijo, su voz perdiendo toda apariencia de amabilidad. Sal del coche, despacio. Su rifle ya no apuntaba casualmente. Ahora estaba directamente dirigido a mi cabeza. Otros dos hombres se acercaron desde la oscuridad flanqueando el coche por ambos lados. Estaba atrapado. Mi intento de parecer un civil inofensivo había fracasado estrepitosamente por un solo objeto que había olvidado ocultar. Un error de novato. Y en este mundo los errores de novato eran fatales. El espía dentro de mí tomó el control. El pánico retrocedió, reemplazado por un frío cálculo de probabilidades. Tenía 3 oponentes armados. Yo estaba en un vehículo en marcha. Mis posibilidades en un tiroteo eran nulas. Mi única ventaja era el coche. Mi pie izquierdo se movió lentamente, imperceptiblemente, desde el freno hasta el embrague. Mi mano derecha, todavía en el volante, se preparó. Iba a tener una sola oportunidad. Tenía que ser perfecta. El hombre de la ventana se impacientó. Dije que salgas. En lugar de obedecer, pisé el acelerador a fondo. El motor rugió y los neumáticos chirriaron sobre el asfalto. El hombre de la ventana saltó hacia atrás por puro instinto, dándome el espacio que necesitaba. Giré el volante bruscamente hacia la derecha, no hacia la barricada, sino hacia el terraplén de tierra al lado de la carretera. El coche se estrelló contra la barandilla de metal que se dobló con un ruido espantoso, pero no se rompió. El sonido de un disparo de escopeta estalló detrás de mí y la ventana trasera se hizo añicos. El coche se inclinó peligrosamente mientras subía por el terraplén, rozando los árboles. Las ramas arañaban el metal, sonando como garras. Por un momento pensé que volcaría, pero el impulso me llevó hacia adelante, pasando por el lado de la barricada. Volví a girar el volante, y el coche cayó de nuevo a la carretera con un golpe que me sacudió los dientes. Aceleré, dejando atrás a los hombres que ahora disparaban frenéticamente en la oscuridad. Había escapado, pero estaba temblando incontrolablemente. El arañazo en mi brazo palpitaba al ritmo de mi corazón desbocado. El temblor de mis manos tardó varios minutos en calmarse. El subidón de adrenalina me abandonó de golpe, dejándome con un cansancio tan profundo que sentía como si mis huesos estuvieran hechos de plomo. El aire frío de la noche entraba a raudales por la ventana trasera rota, un recordatorio constante de lo cerca que había estado. Cada trozo de cristal que crujía bajo los neumáticos sonaba como un disparo en la quietud de la noche. Había sobrevivido, sí, pero la sensación no era de victoria. Era la sensación de haber pospuesto, por muy poco tiempo, lo inevitable. Mi mente no dejaba de reproducir mi error. El chaleco. Un detalle tan pequeño, tan estúpido. En mi antigua vida, un error así podría haber comprometido una operación. En esta nueva vida, casi me cuesta la existencia. La lección fue brutal y clara. El hombre que era, Arthur Jensen, el analista gris y olvidadizo, era la única persona que podía sobrevivir. El espía, con sus instintos y sus herramientas, tenía que permanecer oculto, no solo de los demás, sino de sí mismo. Cualquier atisbo del gobierno, de poder, era una sentencia de muerte. Seguí conduciendo durante lo que parecieron horas, adentrándome cada vez más en el corazón de las montañas. La carretera se volvió más estrecha y sinuosa. La civilización desapareció por completo. No más casas, no más luces lejanas. Solo los árboles, que se alzaban como centinelas silenciosos a ambos lados de la carretera, y la oscuridad infinita que se extendía más allá del alcance de mis faros. Estaba entrando en un vacío, un punto ciego en el mapa del nuevo mundo, y eso era exactamente lo que quería. El arañazo en mi brazo se había convertido en mi universo. Era un sol oscuro y palpitante alrededor del cual giraban todos mis pensamientos. Cada pocos minutos cogía la linterna del asiento del copiloto y lo iluminaba. Estaba más rojo. La hinchazón había aumentado. La piel circundante estaba cambiando de color. Buscaba patrones, signos, cualquier cosa que me diera una respuesta definitiva.
pero solo encontraba ambigüedad, y la ambigüedad era una forma de tortura mucho peor que el dolor físico. Finalmente vi el marcador que estaba buscando. No una señal de tráfico, sino un roble viejo y solitario con una rama rota que apuntaba hacia el cielo. Un punto de referencia que había memorizado de un archivo de satélite hacía años. Giré el coche hacia un camino de tierra apenas visible, tan cubierto de maleza que parecía que nadie lo había usado en una década. Las ramas arañaron los lados del coche, un sonido áspero y desagradable que me hizo estremecer. El camino era difícil, pero mi destino estaba cerca. Tras casi 1 kilómetro de traqueteo llegué. La instalación no parecía gran cosa desde el exterior, solo una pequeña caseta de hormigón construida en la ladera de una colina, con una antena parabólica oxidada en el techo. Estaba diseñada para no ser vista, para ser ignorada. Pero yo sabía que la mayor parte de la estación estaba bajo tierra. Aparqué el coche en un pequeño claro, lo más oculto posible entre los árboles, y apagué el motor. El silencio que siguió fue absoluto, tan profundo que me dolían los oídos. Salir del coche fue como entrar en otro mundo. El aire de la montaña era fresco y olía a pino y a tierra húmeda. Levanté la vista y vi un cielo lleno de estrellas, más estrellas de las que había visto en años, sin la contaminación lumínica de la ciudad. Era hermoso, de una manera que te hacía sentir increíblemente pequeño y solo. Por un momento el espía y el superviviente se desvanecieron, y solo fui un hombre, maravillado por el universo y aterrorizado por el planeta en el que se encontraba. Acercarme a la puerta de la caseta fue el siguiente paso. La valla perimetral electrificada estaba, como esperaba, inactiva. El sistema funcionaba con un sensor de proximidad que la desactivaba si recibía la secuencia correcta de pulsos de radiofrecuencia desde un transpondedor específico, transpondedor que yo no tenía. Pero también conocía la anulación manual, una serie de golpes en 3 puntos específicos de la caja de control, imitando el ritmo de una vieja canción popular rusa que el ingeniero jefe adoraba. Un detalle humano, una debilidad, enterrada en el sistema. La puerta de acero de la estación principal era un problema mayor. La cerradura era biométrica y electrónica. Pero toda cerradura tiene una llave maestra, y en este caso era un código de anulación numérico de 16 dígitos que se cambiaba cada mes. Por suerte, mi última actualización de datos de la NSA incluía los códigos para los próximos 6 meses. Introduje la secuencia en el teclado oculto. Hubo un largo silencio y luego, con un profundo gemido de metal y el siseo de la hidráulica, la pesada puerta comenzó a abrirse hacia adentro. El aire que salió del interior era frío, estéril y olía a ozono de los servidores. Encendí la linterna y entré. La puerta se cerró detrás de mí con un golpe sordo y definitivo que selló el mundo exterior. Estaba dentro, estaba a salvo. Las luces de emergencia de bajo consumo iluminaban débilmente un largo pasillo de hormigón. Seguí el pasillo hasta la sala de control principal. Pulsé el interruptor principal de la luz. Tras un parpadeo, las luces fluorescentes del techo cobraron vida, inundando la sala con una luz blanca y dura. El lugar estaba impecable, como si sus ocupantes se hubieran ido a almorzar y nunca hubieran vuelto. Hileras de servidores zumbaban suavemente en un lado de la sala. Múltiples estaciones de trabajo con sus monitores oscuros se alineaban en el otro. En la pared del fondo, un enorme mapa digital del mundo estaba congelado, mostrando rutas de comunicación que ya no existían. Era una tumba de la era de la información, un monumento a un mundo que había muerto en cuestión de días, y ahora era mi tumba, o mi santuario. Ignoré las estaciones de trabajo por el momento. Mi prioridad era otra. Sabía por los planos que estas instalaciones siempre tenían una pequeña enfermería para emergencias. La encontré al final de un corto pasillo. Era una habitación pequeña, blanca y clínica, con una camilla de examen, un armario con suministros médicos y un lavabo. La esterilidad del lugar era reconfortante y aterradora al mismo tiempo. Aquí no había lugar para la ambigüedad. Aquí me enfrentaría a la verdad. Me quité la chaqueta y la camisa con un cuidado casi reverencial. La venda que me había puesto estaba empezando a empaparse con un poco de sangre. La retiré lentamente. Bajo la luz brillante y sin piedad de la enfermería, examiné el arañazo. Las 3 líneas seguían ahí, rojas e inflamadas, pero no parecían peor que antes. No había vetas oscuras extendiéndose desde la herida, ni decoloración extraña en la piel. Parecía un simple arañazo. Un arañazo feo, sí, pero normal. Limpié la herida de nuevo, esta vez con una precisión quirúrgica, usando pinzas para quitar cualquier pequeña partícula de suciedad o tela que pudiera haber quedado. Desinfecté todo con yodo hasta que la piel alrededor de la herida quedó teñida de un color marrón anaranjado. Luego apliqué un ungüento antibiótico del armario de suministros y lo cubrí con una gasa limpia y un vendaje nuevo. El proceso fue metódico, calmante. Me dio una sensación de control, por ilusoria que fuera.
Con la herida tratada, me permití explorar el resto de mi nuevo hogar. Había un pequeño dormitorio con una litera y un armario, una cocina diminuta con una despensa bien surtida de alimentos no perecederos y raciones de emergencia, suficiente para que un equipo de 3 personas sobreviviera durante 6 meses. Para mí solo era una vida entera. Y lo más importante, el sistema de filtración de agua extraía agua de un acuífero subterráneo profundo. Estaba completamente autosuficiente. Encendí una de las estaciones de trabajo. El sistema operativo arrancó, pidiendo credenciales que yo poseía. En cuestión de minutos tenía acceso a la red. No a la Internet global, que supuse que era un caos, sino a las herramientas de monitoreo de la propia estación. Podía acceder a imágenes de satélite en tiempo real, interceptar transmisiones de radio de onda corta, escanear el espectro en busca de cualquier señal de vida organizada. Era el fantasma en la máquina de nuevo, pero esta vez la máquina era mi fortaleza. Por curiosidad apunté un satélite espía hacia Washington, D.C. La imagen que apareció en la pantalla era granulada pero clara. El centro de la ciudad estaba lleno de incendios. El tráfico era inexistente. Podía hacer zoom y ver grupos de puntos moviéndose por las calles. Cientos de ellos. Miles. La ciudad había caído por completo. Luego apunté el satélite hacia el oeste, siguiendo la ruta que había tomado. Vi la barricada, ahora abandonada. Los coches seguían allí, pero la gente se había ido. Pasé las siguientes horas en un estado de vigilia febril. Establecí un perímetro de seguridad digital, usando los sensores de movimiento de la estación para alertarme de cualquier cosa que se acercara a más de 1 kilómetro. Luego, me puse a trabajar en las comunicaciones. Empecé a escanear foros científicos, sitios de código abierto, cualquier lugar donde la gente pudiera estar hablando del paquete Serafín. Y los encontré. Hilos de discusión frenéticos, gente de todo el mundo colaborando, traduciendo, intentando dar sentido a los datos. Vi a un biólogo de una universidad de Japón discutiendo la estructura de la proteína de la envoltura del virus con un estudiante de posgrado en Alemania. Vi a un programador de la India escribir un script para simular los patrones de plegamiento del patógeno. Estaba sucediendo. Mi acto de traición, mi impulso estúpido y sentimental, había funcionado. Había arrojado una bengala en la noche más oscura del mundo, y la gente, los pequeños y anónimos científicos la habían visto. Y estaban empezando a trabajar juntos. Una extraña sensación me invadió. No era orgullo, no era alivio, era una sensación de conexión. Durante toda mi vida había trabajado en las sombras, separado de la humanidad, observándola, explotando sus debilidades. Ahora, por primera vez, había contribuido a algo. Había puesto una herramienta en sus manos, no un arma. No sabía si lo lograrían. Las probabilidades estaban en su contra, pero tenían una oportunidad. Y eso era más de lo que tenían el día anterior. El agotamiento finalmente me venció. No sabía si era de día o de noche en el mundo exterior. Mi mundo era el zumbido de los servidores y el resplandor de los monitores. Puse una alarma para que sonara cada 2 horas para poder revisar mi herida y mi temperatura. Luego me derrumbé en la litera del pequeño dormitorio, cayendo en un sueño pesado y sin sueños, el primer descanso real que había tenido desde que el mundo se acabó. Cuando la primera alarma sonó, me desperté desorientado. Por un momento no supe dónde estaba. Luego el recuerdo volvió con fuerza. Me senté y con manos temblorosas desenvolví el vendaje. La herida tenía el mismo aspecto. Quizás la rojez había disminuido un poco. Usé un termómetro digital de la enfermería. Mi temperatura era normal, 36.8 grados Celsius. Suspiré. Un sonido tembloroso de puro alivio que resonó en la pequeña habitación. Tal vez iba a estar bien. Repetí este ritual cada 2 horas. Despertar, revisar la herida, tomar la temperatura, volver a vendar. Y cada vez el resultado era el mismo. Normal. La hinchazón disminuía lentamente. El dolor se había convertido en un picor sordo, una señal de curación. La paranoia empezó a remitir, reemplazada por una esperanza cautelosa y frágil. Había sido solo un arañazo, un maldito y simple arañazo. La suerte, la estúpida y ciega suerte parecía estar de mi lado. Después de lo que debieron ser 24 horas completas de este ciclo, me permití creerlo. Había sobrevivido, no solo a la caída de la Casa Blanca, no solo a la persecución en la carretera, sino a la propia plaga. El patógeno no se había apoderado de mí. Estaba a salvo, estaba limpio, me sentí ligero, casi eufórico. Me acerqué al fregadero de la cocina para echarme agua en la cara, para lavar el cansancio y el miedo. Me miré en el pequeño espejo de metal pulido que había sobre el fregadero. La cara que me devolvía la mirada era la de un extraño, pálida, con ojeras oscuras y una barba de varios días. Parecía mayor, parecía casado, pero estaba vivo. Una sonrisa, la primera sonrisa genuina en mucho tiempo, comenzó a formarse en mis labios. Una sonrisa de alivio, de victoria personal contra todo pronóstico. Y entonces la vi.
No era algo obvio, era sutil, casi imperceptible. Al principio pensé que era una sombra, un truco de la luz fluorescente, pero no se movía cuando yo me movía. Justo debajo de mi oreja derecha, en la piel de mi cuello, había una línea delgada y oscura, no más gruesa que un cabello, que trazaba un camino sinuoso hacia abajo, hacia mi clavícula, antes de desaparecer bajo el cuello de mi camiseta. No era una vena normal, era de un color negro azulado, como tinta derramada bajo la piel. Levanté la mano lentamente, con el corazón martillándome de nuevo en el pecho, esta vez con un ritmo lento y pesado de puro terror. Toqué la línea con la punta de mis dedos. La piel no estaba ni hinchada ni dolorida. De hecho, estaba fría, más fría que la piel que la rodeaba, fría como el mármol, fría como la piel de un cadáver. No había dolor, no había picor, no había ninguna sensación en absoluto, simplemente estaba allí. Retrocedí del espejo con la respiración atascada en mi garganta. Me arranqué la camiseta por encima de la cabeza y miré mi reflejo. La línea continuaba, una red enfermiza que se extendía sobre mi hombro y bajaba por mi pecho, ramificándose como la raíz de un árbol muerto. No procedía del arañazo de mi brazo. El arañazo estaba en mi brazo izquierdo. Esto estaba en mi lado derecho. No tenía ninguna conexión. Eran dos eventos separados y no relacionados. O tal vez no. Tal vez el arañazo había sido una distracción. Un simple trauma físico que había atraído toda mi atención, toda mi paranoia, mientras el verdadero enemigo entraba por otra puerta. El proyecto Serafín describía la transmisión a través de la exposición a fluidos corporales infectados. Pero, ¿y si había otras formas? ¿Y si el patógeno era más complejo? ¿Y si la cepa original del laboratorio era aerotransportada y yo la había respirado en la sala de crisis, en los pasillos, en el túnel de servicio? Miré de nuevo la herida de mi brazo. Se estaba curando perfectamente. Mi sistema inmunológico estaba funcionando, combatiendo la infección bacteriana normal de un corte sucio, pero no estaba combatiendo esto. Tal vez ni siquiera lo reconocía como una amenaza. Esto no era una invasión ruidosa y violenta como la que sufrían los infectados que había visto. Esto era silencioso, sigiloso, una infiltración, el tipo de operación que yo mismo habría diseñado. Me quedé allí, de pie en la sala estéril, bajo la luz blanca e implacable, mirando cómo la red oscura y silenciosa se extendía bajo mi piel. No había fiebre, no había rabia, no había hambre, solo esta fría y metódica colonización de mi cuerpo. El informe del proyecto Serafín estaba incompleto. O peor aún, lo que yo tenía no era del proyecto Serafín en absoluto. Era algo más, algo nuevo, una evolución, o tal vez la forma original y verdadera de la plaga. La euforia de la supervivencia se evaporó, reemplazada por una certeza helada y absoluta. No había escapado, no había ganado, simplemente me habían concedido un tipo diferente de sentencia de muerte, una más lenta, más silenciosa, más solitaria. El mundo exterior luchaba contra los monstruos que gritaban y corrían, pero yo en mi búnker seguro me estaba convirtiendo en un tipo diferente de monstruo, uno que observaba, que esperaba, que pensaba, uno que todavía tenía acceso a la maquinaria de un imperio caído, y no tenía ni idea de en qué me estaba convirtiendo.